Bueno, una de las datos positivos que tuvo alguna fuerza política que no sea los libertarios, por supuesto, fue el Frente Izquierda de los Trabajadores, ¿no? Que obtuvo 2 bancas para diputados en la Ciudad de Buenos Aires y 2 bancas en la provincia de Buenos Aires. 9 puntos sacó Miriam Bregman aquí en la Ciudad de Buenos Aires y superó los 5 puntos Nicolás del Caño en la provincia. Él y Romina del Pla van a ser diputados nacionales. Fueron la tercera fuerza en un marco de polarización entre los libertarios y el peronismo. Asomaron ellos como tercera fuerza, incluso superando a Unidos, a otras fuerzas tradicionales que no lograron colocar ni un solo diputado en la Cámara Baja. Está con nosotros uno de los ganadores, así, entre comillas, de lo que fue esa elección de ayer, que es Nicolás del Caño, que tiene la amabilidad de charlar con nosotros en La Casta está en orden. Nicolás, ¿cómo te va? Buen día. Daniel Santa Cruz te saluda. Felicitaciones. ¿Qué tal, Daniel? Muchísimas gracias. ¿Cómo estás? Bueno, esperaba ustedes, yo creo que se esperaba. A mí no me causó sorpresa que ustedes obtuvieran 2 bancas en la provincia, 2 en la ciudad. Incluso en la ciudad yo pensé que Miriam iba a llegar a los 2 dígitos. Había como un voto ahí que gente se inclinaba directamente a la izquierda para oponerse al gobierno. ¿Pero esperabas un resultado tan alto de la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires? Mira, la verdad que la elección obviamente sorprendió fundamentalmente en el resultado de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Porque claramente ni los propios del gobierno esperaban este cambio. Yo creo que tiene que ver, hay varios factores, ¿no? Hay algún factor de chantaje, creo, con este discurso que hubo por parte de Trump y el propio gobierno transmitió el chantaje de decir, si no gana Milei, este apoyo económico no va a estar y eso va a ser un desastre, un desbande que para mucha gente trabajadora, pequeños comerciantes y demás, podía significar un temor, digamos, a una debacle económica que arruine a sus familias. Y bueno, yo creo que así fue planteado, ¿no? Teniendo en cuenta también que muchos sectores que no habían votado a la Libertad Avanza en septiembre por el descontento, porque no ajustó a la casta, como lo dijo en campaña, sino al laburante, a la gente de a pie. Pero bueno, frente a ese chantaje puede que haya logrado que esa votación o esos votantes vuelvan a acompañarlo. Y después yo creo que el peronismo hizo una campaña sin ningún tipo de propuesta, de planteo de nada. O sea, ¿cuál es la propuesta? Volver al 200% de inflación de Alberto y Massa. Claro. Me parece que ahí frenar a Milei, y que además, más que frenar a Milei, se la pasaron la campaña sacándose fotos con los dirigentes sindicales que no estuvieron acompañando a los jubilados, no estuvieron acompañando a los trabajadores que enfrentan los despidos, no estuvieron acompañando a la gente trabajadora del Garrahan, al colectivo. Sí, yo recién decía en el pase con el programa de Buen Día República, yo le preguntaba cuando hablaba de se viene el debate de la reforma laboral, la reforma provisional, todo en contra de los laburantes y los jubilados. Yo preguntaba irónicamente, che, la CGT está cerrada, perdieron la llave, digo, quedaron todos afuera, nadie va a entrar a hacer algo. Pues la verdad que en este debate social, Nico, como lo hemos hablado cuando estuviste acá en el estudio, en este debate de tantos cambios, tantas propuestas perjudiciales para los trabajadores, la CGT está ausente y es muy llamativo eso. Por supuesto, la CGT está ausente y algunos sectores ya negocian directamente la reforma laboral. Entonces, a lo que voy con esto, si Fuerza Patria, sus candidatos, inclusive Grabois, te digo, ¿no? O sea, los que se ponen, digamos, con una postura más de izquierda dentro del peronismo, sacándose foto con Daer, con la CGT y la CGT rechazada por muchos laburantes, pues no los defiende nunca y mantienen sus privilegios. Bueno, si vos haces una campaña así y decís y no tenés ningún planteo de cómo se sale de esta crisis, bueno, yo creo que la izquierda, obviamente con una campaña a pulmón y a contracorriente desde abajo, yo creo que
tuvimos la votación que tuvimos en la ciudad de Buenos Aires, como vos mencionabas, con Miriam Bregman, más del 9%, en la provincia, sosteniendo dos bancas, más de 5 puntos, con una polarización pocas veces vista, digamos, ¿no? Con casi un empate entre Fuerza Patria y La Libertad Avanza en 41 puntos. Bueno, nosotros creo que logramos eso por el reconocimiento de muchos sectores, ¿no? En esta pelea, en esta lucha inclaudicable frente al gobierno, mientras otros que se pintan de oposición le dan los votos en el Congreso, ¿no? Entonces, bueno, me parece también eso hay que destacarlo porque nos ha permitido esta elección. Y después, obviamente, nosotros en Jujuy teníamos un diputado nacional, Alejandro Vilca, hizo una gran campaña, una gran elección en el 2021 sí, hizo 2 diputados metieron en el 2021 en Jujuy. Un diputado por Jujuy, habíamos metido con 20% de los votos, 20 y pico por ciento de los votos. Bueno, no logramos porque se eligen solo 3 bancas. Claro, 3 bancas. Hicimos una elección superior al 10%, muy buena en la provincia de Jujuy, excelente, pero bueno, no logramos retener la banca porque necesitaba un porcentaje aún mayor y esta polarización quizás no nos complicó, ¿no? Entre el gobierno de la provincia. Y ese es otro dato, ¿no? También el tema de Provincias Unidas, más bien una fotocopia de Milei o un Milei con buenos modales sería lo que proponen, ¿no? Y para eso, bueno, creo que mucha gente se terminó inclinando directamente por el original. Una pregunta que yo necesito hacerte, Nicolás, un poco para conversarla con vos, no para pedirte una respuesta exacta, ¿no? Yo miro el gobierno de Javier Milei, tomo en cuenta que desde que asumió Milei a la fecha cerraron 16.000 empresas. Desde que asumió Milei a la fecha, se va a ver en la próxima medición del INDEC, subió casi 3 puntos el desempleo. Se perdieron algo así como 260.000 trabajos registrados. No estoy hablando de trabajos informales, registrados en blanco. La inflación que había bajado ahora volvió a estar arriba de 2 puntos. Estuvo 2 fines de semana, de hecho algunos analistas decían el gobierno está game over, porque el lunes se abrían los mercados, posiblemente entrábamos en default, no había plata. Una se salvó con la plata de la cosecha, esto de que 8 cerealeras le regalaron 1.500 millones de dólares a cambio de la liquidación, le regalaron 1.500 millones de dólares a cambio de la liquidación para tener dólares, y la otra la salvó Scott Bessent y Donald Trump. En ese contexto, el gobierno no tenía noticias buenas para dar. Sin embargo, hace una elección extraordinaria, incluso ganando en la provincia de Buenos Aires, donde venía de perder por 14 puntos hace 40 días. ¿Hay una explicación para esto? A ver, obviamente hay que hacer un análisis pormenorizado de muchos elementos en la provincia de Buenos Aires. Si querés, el elemento que yo te decía al comienzo, en relación al problema de los que no fueron a votar a La Libertad Avanza en la elección de septiembre, porque el gobierno logra sumar muchísimos votos que no había tenido. La elección es un poco más alta en porcentaje de participación también. Creo que tiene que ver con este elemento de chantaje en relación a que en septiembre quizás no lo fueron a votar porque mucha de esa gente entendió que está sufriendo el ajuste y no es lo que se prometió en campaña. Entonces está sufriendo todo lo que vos mencionabas recién, la caída del consumo, el problema de los despidos, mucho. Ahora, hay un tema con la vuelta al pasado en el sentido de decir, bueno, vamos a una situación donde tenés una inflación que se dispara, y que luego no se sabe hacia dónde va, y Estados Unidos diciendo, bueno, si no se vota Milei, nosotros no damos ningún pero por acá pasaron analistas, Nico, perdóname que te interrumpa, Jaime Durán Barba nos dijo, el peor error de Milei es creer que Trump lo va a ayudar, permitir que Trump se intrometa en la política argentina. Los argentinos son refractarios a Estados Unidos y más a Donald Trump. Es lo peor que puede hacer recibir el apoyo de Trump y que Trump diga a quién hay que votar. No solo lo dijo Jaime Durán Barba, lo dijeron varios analistas. Parece que no molestó eso. Me parece que eso, digamos, a ver, tengamos en cuenta, hay un elemento que el gobierno saca 40 puntos a nivel nacional.
Sí. Bueno, hay un 60 que no lo vota, además de que hay un porcentaje menor de gente que fue a votar con respecto a la elección Sí, de 12 2023. millones de personas no fueron a votar esta vez. Bueno, es un Nadie sacó porcentaje- 12 millones de votos. Es la elección Sí. más baja, digamos, en porcentaje Sí. de participación, ¿no? En una elección intermedia. Después, nacional. Después vos tenés otro elemento, que es que la Libertad Avanza, vos le tenés que sumar los votos del PRO del 2023. Sí. Si vos haces la cuenta, perdieron como 14, 15 puntos, Sí. si vos haces la suma. Entonces, te quiero decir, hay todos los elementos que vos marcabas recién, hicieron medio de mucha gente que los había votado y no lo votó. Eso hay que decirlo, digamos, y es un porcentaje también importante, porque Sí. si no, me parece que lo estamos soslayando, cuando vos tenías un gobierno que había sacado el 55% en 2023 en el balotazo, ¿no? Entonces ahora tenés este 40%, y con esta remontada en la provincia de Buenos Aires, como vos decís, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los elementos? Después hay muchos otros elementos. Están los intendentes también, los intendentes que del peronismo que fortalecieron la elección de Fuerza Patria. Tenés los intendentes que iban por Somos, por Hechos, que no estuvieron en esta elección, y que también muchos encuestadores señalaban que eran parte de un espacio del PRO, la Libertad Avanza. Y bueno, me parece que ahí también tenés una parte de lo que explica la elección de la Libertad Avanza, remontando ese resultado. Después también hay algunos que señalan esto del voto, un voto antiperonista que se activó a partir del triunfo de septiembre. Bueno, habrá que ir desmenuzando y analizando más en detalle, ¿no? Pero la verdad, creo que hay un elemento de fondo que es que no, del otro lado, ¿qué se propone? Digo, ¿qué propone el peronismo? ¿Frenar a Milei? ¿Qué quiere decir? ¿Qué propuesta tienen? ¿Volver al gobierno anterior? Bueno, hay que plantear una salida de fondo que la izquierda plantea, es decir, no, frente al el chantaje de Estados Unidos y esta injerencia brutal, el ataque a la soberanía que implica que defina la economía Scott Bessent y Donald Trump, nosotros decimos hay que ya mismo romper ese pacto, desconocer la deuda ilegal, ilegítima. Si amenazan con una estampida de los mercados, bueno, la nacionalización del sistema bancario es fundamental para evitar que se roben los ahorros de las clases medias, de los trabajadores y trabajadoras. Bueno, hay que plantear una serie de medidas, lo que vos decías de las cerealeras a las que le regalaron 1.500 millones de dólares en 3 días. Bueno, no pueden controlarte el comercio exterior, un par de cerealeras y algunas automotrices que en realidad son casi todo extranjero. No, eso tiene que estar también en función de las necesidades sociales. Bueno, yo creo que hay un programa, una serie de medidas que contraponer a esto, que bueno, salvo la izquierda, no hay una oposición que lo plantee, ¿no? ¿Vos pudiste llegaste a leer, a repasar el borrador del proyecto de reforma laboral que tiene Sturzenegger para el gobierno? ¿O que quiere proponer, que va a proponer el año que viene, va a estar en la agenda parlamentaria? Sí, hemos visto algunos elementos, obviamente, no sabemos cuándo lo van a querer tratar, si querrán ir hacia las extraordinarias o no. Pero sí, o sea, realmente estos proyectos ya los conocemos, tienen que ver con quitarle derechos al trabajador, a la trabajadora, con la excusa de que esto significaría una mayor formalización del trabajo, ¿no? Es decir, que blanquear empleo, pero yo vi algunas cosas, por ejemplo, Nico, que un trabajador ahora si sale esta reforma laboral, ¿no? Tiene que pagar para un fondo junto con el empleador, que es un fondo de desempleo, no sé cómo llamarlo, y el empleador puede despedir a su empleado y no lo tiene que indemnizar, sino que va a cobrar un salario por 6 meses, 3 meses, un año, de acuerdo a la antigüedad que tenía, que va a salir de ese fondo. Entonces, de alguna manera, los trabajadores van a ser, si se quiere, golondrina. Nadie va a tener mucho tiempo un trabajador lo va a tomar por temporada, digamos, el capital va a ahorrar, va a arriesgar mucho menos a la hora. Yo no sé si esto va a servir o no, pero hay otros elementos en ese borrador que si llega a ser así, yo lo veo hasta como salvaje,
Pero bueno, evidentemente es un signo de época. Yo estoy tratando de entenderlo porque me parece que si hay algo que se dio en esta elección es para no seguir leyendo la historia presente tal cual la veníamos entendiendo nosotros. Todo este país que siempre tuvo lazo de solidaridad con un Estado presente, parece que todo eso va a quedar atrás. ¿Es para resignarse tanto, Nico? No, yo creo que no, por eso, a ver, también hay que remontarse un poco, si querés, a lo que pasó en el 2017, cuando el gobierno de Mauricio Macri en aquel momento logra un triunfo electoral similar a este. Sí. Y rápidamente plantea esto del reformismo permanente, ahora vienen las reformas estructurales, se planteó una reforma previsional que rápidamente se entendió lo que significaba, en el sentido de un ajuste mayor a los jubilados y jubiladas, y eso significó también una oposición social muy fuerte, ¿no? Yo creo que ahí es donde el gobierno de Macri empieza su declive y, bueno, rápidamente, a los pocos meses, tiene que pedir un rescate al Fondo Monetario. Pero vos ves que hay resistencia social. Bueno, un ejemplo, junto con el PRO, la Libertad Avanza va a tener 133 diputados. Te mete la reforma laboral en el Congreso, tiene hasta los votos para tener quórum, para tratarlo, incluso para aprobarlo. Y eso va a generar que haya conflicto social, creo yo. Por supuesto. Pero va a haber, ¿lo ves eso? Que va a depender mucho de cuál sea el planteo que se haga desde muchos sectores de laburantes, de trabajadoras, de trabajadores, para imponerle a estas conducciones gremiales, como charlamos antes, que están esperando el momento para negociar la reforma laboral, ¿no? Entonces nosotros tenemos que accionar fuertemente desde ahora, porque el discurso de la resignación ya lo vimos cuando ganó Milei en el 2023, y así justificaron no estar todos los miércoles con los jubilados, ¿no? ¿Qué es lo que más le dolió a Milei? ¿Alguna declaración de algún dirigente del peronismo o la lucha de los jubilados de todos los miércoles? Bueno, las imágenes que recorrieron el mundo son las de los jubilados que ganan 2 mangos y que están en la calle todos los miércoles, y este gobierno los reprime. Y en el país el 90% de la gente no está de acuerdo con eso. Ojo con que Milei considere que acá tiene un cheque en blanco, ¿no? Porque sí, le pasó a todos los gobiernos, ¿no? Y yo creo que ahí puede entrar en un error, ¿no? Que lo lleve justamente a percibir que ahora esto es un cheque en blanco de gente que no la está pasando mal, de que no le importa, que quiere un ajuste permanente, en el sentido de que está contento con que el consumo caiga, que el salario haya caído, que las jubilaciones sean miserables. Ojo que el gobierno piense eso, porque la gente, insisto, hay un elemento de aquellos que votaron a Milei de chantaje de parte del gobierno, de este pacto con Trump, decir esto se va a ir a la deriva, a la debacle, y vuelve la inflación mucho peor de la que había con Alberto Fernández, y te presentan la única alternativa es esa. Bueno, yo creo que no, que hay que presentar otra alternativa y mostrar que hay otro camino realmente posible, luchando y organizando una perspectiva a favor de las grandes mayorías, que no implique siempre tener que estar eligiendo los males menores o situaciones realmente muy difíciles, ¿no? Te quiero hacer la última, Nico, a ver si sí, me ayudas a comprender esto. El gobierno en los últimos, desde la elección del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires a hoy, en la provincia de Buenos Aires tuvo un candidato que tuvo que renunciar porque mintió 6 veces y se comprobó su relación con el narco Fred Machado. Quedó como cabeza lista una ex-vedette racista. Digo, yo lo escribí en La Nación, esto sí. Una vedette racista. Es así. No hay una persona que quiera hacer un muro para separar a los negros, planear un lado y la gente viene del otro, es supremacista. Quedó con esa candidatura. En el medio tuvieron todos estos problemas que hablamos recién, respecto a la economía, la ayuda a Estados Unidos, todo, y te da vuelta una elección, ¿no? ¿Hay lugar? ¿Todavía hay lugar como para frenar esto? Yo sinceramente me quedé muy preocupado ayer, de acuerdo a lo que yo creo, el país que me parece que necesitamos. Me dio la impresión que el gobierno ayer tuvo un triunfo indiscutible, que superó las expectativas de ellos y que ahora se encuentran en una posición que nunca pensaron tener,
Y hay que ver cómo la administran, pero la gente le dio un cheque en blanco a un gobierno que no había, por lo menos, que, a ver, si lo puedo decir de otra manera, no quiero que suene mal, pero Milei se jactaba de su crueldad, no de su empatía con los sectores más desprotegidos. ¿Se entiende? Y aún así lo votaron. Claro, bueno, yo creo que ahí hay un tema importante, ¿no? Me parece que hay que tener en cuenta esto que vos marcás. Para mí, los que se movilizaron por las universidades públicas, bueno, si alguien lo votó de ese sector, no le está dando un cheque en blanco, digo. Y toda la gente que repudia la represión a los jubilados, que según las encuestas que publican los propios libertarios, el 90% de la población. Por eso Bullrich, a pesar de mandar su ejército todos los miércoles, ahora puso las vallas hace ya meses para que no haya un enfrentamiento, aunque muchas veces los reprime, como sucedió el otro día. Lo mismo te podría decir con respecto al Garrahan. No quiere llevar adelante la ley que se impuso en el Congreso, pero dio un aumento a través de un bono. Entonces va reconociendo el gobierno que hay problemas. Entonces me parece que puede confundirse si opina que acá tiene este cheque en blanco para hacer lo que quiera y que rápidamente puede hacer cualquier reforma, etcétera, sin contemplar estas situaciones, que son las que en realidad lo pusieron en una situación difícil, con movilizaciones muy importantes, a pesar de lo que hablábamos antes, en relación a que la CGT vos imaginate si la CGT hubiese hecho algo. Claro, menos, por eso o sea, todo lo esto hizo. es la gente saliendo a pelear, organizándose por su cuenta y todo, porque los dirigentes le dieron la espalda. Bueno, Nicolás del Caño ha hecho una gran elección en el Frente Izquierda de los Trabajadores, 2 diputados en la provincia, 2 diputados en la Ciudad de Buenos Aires, van a dar pelea en el Congreso que viene, así que un actor de la política presente que por supuesto siempre es una voz muy interesante para escuchar. Nico, te mando un fuerte abrazo, gracias. No, gracias a vos, hasta luego, un gran abrazo. Hasta luego.